Buenos días, alumnos. El día de hoy les voy a presentar la actividad de biología y algunos contenidos relacionados con esta actividad. ¿Ya? Primero que todo, mostrarles, bueno, esta es la guía que se las voy a adjuntar el día de hoy en Betel y comenzar con el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Dice interpretar evidencias de la evolución, ¿ya? Como el registro fósil, la estructura anatómica, ¿cierto? Los tipos de órganos, en relación a esto de las evidencias, y mostrar un poquito cómo se fue formando esta idea de la evolución, ¿cierto? Para poder ir eh, preparando el camino para los conceptos más fuertes de evolución. Sobre la guía, ¿cierto? Tienen que resolverla completamente, ¿cierto? Y con el libro escolar. La información debe ser presentada. eh, la información que se presenta acá es material de estudio. O sea, puede que haya algún quiz o alguna guía, etcétera, y esta guía es parte del material de estudio. La fecha de entrega va a ser en 2 jueves más. Ya es decir, tienen 2 semanas para hacer esta actividad. El próximo jueves también, a las 8 de la mañana, ¿cierto? Va a haber una clase vía Classroom también para estar esperándolo acá para aquellos que tengan dudas, que quieran hacer preguntas sobre cosas que no entendieron, etcétera, ¿ya? Y dando un poquito más de contenido sobre el tema. Bueno, la guía, el cuerpo de la guía parte primero con las instrucciones, luego el objetivo, ¿cierto? Un poquito de introducción sobre el tema del origen de la especie, de la evolución, cómo se fue creando, los grandes conceptos de selección natural, adaptación evolutiva, que fueron propuestos por Darwin, ¿cierto? Y cómo la evolución es un concepto fundamental que nutre, es un gran río que va nutriendo todos los caudales de la biología. Luego viene una actividad, ¿cierto?, que comienza analizando los tipos de órganos que hay acá. Dice, ustedes tienen que ver la manito de un humano, de un delfín, de un murciélago y de un pelícano. Tienen que comparar y describir la organización de los huesos en las extremidades de estos animales. ¿Hay algún patrón? ¿Hay algo que se repite? ¿No serán parecidos? ¿Son diferentes? ¿Son los mismos huesos? Por ahí va el tema. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esa actividad. Luego, la segunda actividad, tienen que leer este párrafo que aparece acá sobre los camelus, ¿cierto? La vicuña, la alpaca, en Chile, ¿cierto? E inferir eh, en qué continente deberían estar los fósiles más antiguos de los camélidos, ¿cierto? ¿De dónde estará el ancestro en común de todos estos animalitos que son tan bonitos de Chile? Si un paleontólogo encuentra un fósil de un camélido en el sur de Chile, ¿cierto? Prediga con qué especies de camélidos actuales debería asemejarse y con cuáles no, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que tratar de investigar un poquito. Luego tienen que realizar este completo de elaboración, ¿cierto? Bastante sencillo. Creacionismo, ¿cierto? Son aquellas teorías que están desde el punto de vista religioso con deidades. El evolucionismo es una teoría que habla ya de cómo las cosas van cambiando. Y el fijismo es que todo se queda fijo. Generalmente el fijismo con el creacionismo van juntos de la mano. O sea, fue creado todo por un ente superior y todo se quedó fijo como está. ¿Ya? Y el evolucionismo dice lo contrario, que las cosas van cambiando, todo cambia. Y luego aparece un criterio aquí de evaluación sobre la respuesta, sobre la calidad de las respuestas, ¿cierto? Profundización, alfabetización científica, autenticidad, redacción, el uso de fuentes, que sea importante, ¿cierto? Organizador, que es una de las actividades que aparece acá, la construir un organizador gráfico chiquitito, está basado con los criterios de evaluación en los conceptos que debe incluir, ¿cierto? Que son al menos 10, por eso tiene 10 puntos. Y el uso de colores, ¿cierto? Para resaltar la jerarquía, ¿cierto? Lo más importante a lo menos importante, la diferencia o semejanza que haya entre conceptos. ¿Ya? Hay una pregunta ahí, un chat. Ya. Benjamín que me dice que está con el celular, con el computador de su hermano. Eso con respecto a la guía. La guía, estoy grabando esto, así que más ratito lo voy a subir.
Estaba dando más o menos las explicaciones sobre la guía. Ahora, con respecto a la materia, ¿cierto? Que hay acá. Voy a mostrarles este PPT sobre las evidencias de la evolución. Bueno, las evidencias de la evolución son varias. Ya las evidencias son hechos que comprueban esta idea, ¿cierto? Que le dan base racional, ¿cierto? De que esto realmente es así. Entonces, las evidencias de la evolución, las primeras que hay, y vamos a ver, son las anatómicas, es decir, cómo los cuerpos de los seres vivos se parecen unos con otros, ¿cierto? Y hay semejanzas entre ellos. Entonces, vamos a ver cómo son los tipos de anatomía. Las embriologías, o embriológicas, las evidencias embriológicas que tienen que ver con el desarrollo de la guagüita en el vientre materno, ¿cierto? En cada uno de los animales tienen ciertas semejanzas. No son iguales, pero hay semejanzas que son utilizadas como evidencias de la evolución. Biogeográficas, que tienen que ver con los lugares donde viven los animalitos. Por ejemplo, en el caso de la alpaca, la vicuña, ¿cierto? El guanaco son muy parecidos y viven en lugares muy cercanos, pero la geografía sí cambia sutilmente entre ellos. Algunos son más altiplánicos, unos son más desérticos, o algunos son altiplánicos desérticos, o algunos son para lugares más fríos. Entonces, eso también son muy parecidos anatómicamente, pero la geografía los va cambiando. Y moleculares que tiene que ver con el tema del ADN, como el ADN ha estado, hay registro del ADN de viejos ancestros en nosotros. Ya vamos a verlo en las diapositivas de más adelante. Entonces vamos a ver primero las anatómicas. Las anatómicas, hay tres tipos de órganos que se pueden ver acá. Están los órganos homólogos, los análogos y los vestigiales. Los homólogos son órganos que se han creado a partir de un ancestro en común. Es decir, en este caso, el ancestro en común genera un órgano, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, el ojo o una mano, ¿cierto? Y tanto la especie A como la especie B y la especie C van a compartir esa matriz arquitectónica del ancestro en común. Es muy probable que también tenga un ojo, que B también tenga un ojo y C también tenga un ojo. Puede que cambie un poquito, pero todo viene a partir de un ancestro en común. Por eso se llama homólogo, porque viene de lo mismo. ¿Ya? Cuando se han descubierto estas homologías, es una evidencia clara también de evolución, porque, por ejemplo, volviendo al ojo humano, ¿cierto? El ojo humano lo podemos ver en un montón de animalitos más, en gatitos, en perros, es decir, que el ojo de nosotros se fue formando a partir de un ancestro en común. Pero, si nosotros comparamos el ojo de nosotros con el ojo de, por ejemplo, de una mosca, o de una abeja, o de una araña, no podríamos seguir este rastro porque el ancestro en común no es el mismo, es otro. Es decir, ellos llegaron también a tener ojos, pero no a partir del mismo ancestro. Y ahí hablamos de los órganos de tipo análogos. Es decir, son especies que han llegado al mismo órgano o a la misma función del órgano, pero a partir de ancestros diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, A y B pueden tener brazos o pueden tener alas. Imagínense que A y B tienen alas, C y D también tienen alas. Podemos hacer el ejemplo. Por ejemplo, acá el A podría ser un murciélago y el B podría ser quizá otro tipo de murciélago. ¿Ya? Los dos tienen alas. O puede ser una ballena. La aleta de una ballena es homóloga con el ala de un murciélago porque vienen del mismo ancestro. ¿Ya? Es la misma estructura. Sin embargo, acá podríamos poner una mosca, ¿cierto? Y podríamos poner quizás una mariposa. Y ambas tienen alas. Pero también vienen de un ancestro en común. Y cumplen, ¿cierto?, la misma función que A, volar, pero el origen es diferente y la estructura anatómica es diferente. Por lo tanto, aquí estamos viendo que la línea evolutiva es diferente, tanto de los mamíferos como con las aves, con los insectos totalmente diferente. En el caso de los órganos homólogos, se dice que la evolución es divergente, porque comienza de un punto y comienza a separarse esto hasta llegar a ciertas estructuras, ¿cierto? Se supone que el ancestro de los mamíferos era una especie de ratoncito, ¿cierto? No un ratón, pero parecía un ratoncito,
y se puede ver en la actualidad que la divergencia evolutiva es muy grande. Compartimos mucho de esas cosas con ellos, pero la estructura de los cuerpos son muy diferentes. Los órganos análogos tienen evolución de tipo convergente, es decir, de ancestros diferentes llegan a la misma función en órganos. Y están los órganos vestigiales, ¿ya? Los órganos vestigiales son órganos que se crearon en el ancestro en común, pero al pasar las generaciones de especies que se fueron creando, el órgano ya perdió su función, pero aún permanece en el cuerpo del último, podría decirse el último descendiente o la última especie que se generó. En el caso de los humanos, por ejemplo, puede ser el apéndice. El apéndice es muy probable que haya sido muy útil en primates antiguos, pero con el desarrollo de distintos tipos de primates, de homínidos, etc., llegamos hasta los humanos donde ya el apéndice no tiene ninguna función, pero aún está ahí. ¿Por qué? Porque antes sí tenía una función. Entonces son órganos vestigiales. Esas son más o menos las evidencias que hay sobre la anatomía. Esto se llama anatomía comparada, cómo se van comparando los órganos unos con otros. Embriológicas. Haeckel, que era un científico que estudió mucho de los embriones, ¿ya? Él pensó en su tiempo, ¿cierto? A fines de 1800, a principios de 1900, que los embriones eran muy parecidos entre ellos. De hecho, en clase vimos algunas fotografías que son muy parecidos, lo de los peces, con las aves y los mamíferos, el embrión es muy parecido. Y son tan parecidos que él, de hecho, hizo unas fotografías que mostró cómo iban, cómo en la embriología se mostraba la diferencia del desarrollo embrionario. Y él pensó que esta cosa era lineal, que primero fueron los peces, que después aparecieron los anfibios, ya como las ranitas, los sapitos, ¿cierto? Después los reptiles con las serpientes, los lagartos, las aves, y finalmente aparecieron los grandes mamíferos, los mamíferos. Pero con el paso del tiempo se encontró que Haeckel no tenía completamente razón, sino que si bien en embriología habían evidencias de que demostraban que, claro, eran muy parecidos, pero cambiaban un montón después de ciertas partes del desarrollo embrionario. Y se planteó este modelo más o menos para el desarrollo que hay, y el desarrollo evolutivo. Los peces, ¿cierto?, fueron por una línea, los anfibios se fueron por la otra, los reptiles y las aves, que se cree que o sea, que salieron a partir de los dinosaurios, ¿cierto?, crearon dos líneas diferentes, y después los mamíferos. Y la línea sigue, fíjense que sigue, porque esta línea todavía no ha terminado. Pueden que aparezcan nuevas especies, desaparezcan muchas, pero van a empezar a aparecer nuevas, muy parecidas embriológicamente. Algunas semejanzas que hay acá. Por ejemplo, las aves y los reptiles tienen su huevito, ¿cierto? Su desarrollo embrionario lo tienen afuera. Los anfibios también, y los peces también. Pero ocurrió algo en los mamíferos, que el desarrollo embrionario lo hacen dentro del vientre de la madre. Y finalmente, nos quedan dos, que es la biogeográfica. Fíjense que acá tenemos una especie de avestruz, ¿cierto? De ñandús, y todos son muy parecidos. Todos son muy parecidos, ¿cierto? Tienen, a simple vista, tienen más o menos la misma forma, pero sí tienen ciertas diferencias muy chiquititas en relación al tipo de pelaje, al color del pelaje, al tipo del pico, ¿cierto? A la forma que tienen, a las crestas que hay arriba de ellos, y todo eso va a depender del lugar donde se hayan encontrado, porque esas son adaptaciones de acuerdo al lugar donde ellos vivan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de acá vemos a una especie de avestruz, ¿cierto? Con pelaje azul, con pelaje café, y con picos que son más o menos estables, y sin una cresta. Sin embargo, acá aparecen, sí, ya con una melena, ¿ya? Acá también hay cambios en la morfología, incluso también aquí cambia la cola. Ya todo eso seguramente es para poder adaptarse al medio donde ellos están viviendo. Este proceso de adaptación, cuando se cambian de una especie a otra, se llama la especiación. Es decir, que geográficamente también hay evidencias que los animalitos son muy parecidos. Hay mariposas, por ejemplo, en Australia, y hay mariposas en Alaska. Son muy diferentes, pero siguen siendo mariposas, ¿ya? Pero se han cambiado de forma, ¿cierto?, de colores, de tonalidades, de acuerdo al lugar donde están. Y ahora sí, finalmente están las moleculares.
Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cierto? Aquí hay un humano. En el caso de nosotros compartimos muchos genes con los árboles. La forma de metabolizar el azúcar, de generar alcoholes, de utilizar el ADN es igual a la de un árbol, es igual a la de una mariposa, a la de un champiñón o de un tiburón. Es decir, compartimos muchas de las características con ellos. Compartimos características genéticas con los primates, con los homínidos. ¿Ya? Incluso dentro de nosotros también hay virus incrustados que ha ocurrido durante mucho tiempo. Y compartimos esos virus también con otras especies. Por lo tanto, esto también es una de las evidencias que dice, claro, si todos tenemos bases de ADN muy, muy parecidos, es porque todos tenemos en el fondo, muy, muy atrás, un ancestro en común que comenzó la vida. ¿Ya? Volviendo al libro, volviendo al libro, volviendo al libro, chicos, y no deja, no te has perdido de mucho. Entonces, las evidencias que están acá, no sé si se ven bien, voy a ver. Las evidencias son, entonces, hay evidencias también paleológicas que tienen que ver con el registro fósil. Se han encontrado fósiles con diferentes tipos de morfología y que son muy parecidas a las actuales. Y creo que me faltaron algunas más. Las evidencias anatómicas que mostraba recién, tenemos el brazo humano, el delfín, ¿cierto? El murciélago, el pelícano, con sus distintas manitos, ahí lo van a ver en la guía, ¿cierto? Los órganos homólogos que tienen un ancestro en común y tienen también una divergencia evolutiva, es decir, de un punto aparecen varios más. Y órganos análogos, ¿cierto? Que de varios puntos de ancestro en común llegan a la misma función. Órganos vestigiales son órganos que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿ya? Y las distribuciones biogeográficas que mencionaba recién, que tienen que ver mucho con, con la forma, ¿cierto?, de la estructura. No sé si se grabó muy bien el PPT porque no me avisaron si se estaba viendo. De todas maneras, el PPT con las diapositivas se las voy a adjuntar para que puedan ir revisando junto con el video, ¿cierto? Que vaya ordenadito. Eh, en fin, el tema de la actividad de la guía está relacionada con el tema del libro. El libro es clave para poder desarrollar esto. De hecho, la guía está basada en el libro a propósito para que ustedes sea mucho más fácil buscar la información. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. No sé si tengan alguna duda. Alguien que quiera decir algo. ¿Estamos todos bien? Perfecto. El día de la clase es bien cortita porque en un ratito más tengo que ir al colegio a preparar ciertas cosas. Así que, chiquillos, esto se lo subo, les subo el PT y les voy a subir la guía. Y ya durante la próxima semana vienen más clases de este tipo. Espero que puedan ir participando un poquito más porque veo un poquito. Felicitaciones al Benja, al Javier que participaron. Invito a los demás, si sé que es temprano, ¿cierto? Pero el horario que toca para no poder chocar con otro profesor que quizás les quiera hacer una clase, qué sé yo, ¿ya? Eso, entonces el próximo jueves, o sea, el próximo miércoles está en la clase de física para poder ver el tema de los ejercicios y el próximo jueves va a estar la clase de biología, también voy a repasar esto mismo para tener las dudas de ustedes, pueden presentar sus trabajos para poder ir corrigiéndolos antes de darles la nota. Que estén bien, chiquillos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que decir? 5, 4, 3, 2, 1. Llegó justo la Noelia. Ya, chiquillos, muchas gracias. Grabo el video, lo subo a YouTube y se los mando por BT. Hasta luego, nos vemos, chiquillos. Chao. Noelia, ¿quieres decir algo?
Parece que no. Chao, chiquillos, nos vemos.